Pero hace un tiempo el Señor había puesto que comparta y lo había ido dilatando y dilatando. En realidad, a pesar de que hay personas que a veces son detractores nuestros y dicen que siempre hablamos de finanzas, yo pocas veces enseño acerca de finanzas en la iglesia. Sin embargo, si ustedes leen el Nuevo Testamento, ustedes leen los Evangelios, el Señor Jesús habló bastante acerca de eso, ¿no? Pero compartió poco acerca de eso a través de los años. En realidad, en los últimos años, desde el 2011 hasta la fecha, no me han oído hablar nada acerca de finanzas. Y antes del 2011, no me acuerdo en qué año, compartí una serie acerca de las leyes de la cosecha. Pero he podido sentir y ver en la congregación la necesidad que tienen de establecerse en esto, sobre todo habiendo salido de un gobierno como el que tuvimos el anterior, en que a mucha gente le ha ido mal, ¿no? Han visto sus ingresos disminuidos, sus inversiones, el país paralizado, y recién ahora está empezando a ver algo, y confiamos y oramos en Dios en que las cosas marchen mejor, ¿no? Si hay algún humanista entre nosotros, o nacionalista, nos ven por el video, perdónenos, ¿no? Pero eso es lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que he sentido, ¿no? En las finanzas, ¿no? Entonces, he podido notar eso en las finanzas de las personas. Entonces, porque ustedes son gente generosa, ¿no? Vuélvete a la persona que está al lado y tú eres generoso. Yo lo sé porque los vengo pastoreando por años. Son gente generosa. Entonces, si las finanzas en el ministerio se han sentido apretadas, es porque ustedes también están apretados. Así de sencillo. Entonces, hay algunos inclusive también con el Evangelio de la Gracia que han dicho, bueno, el diezmo es del Antiguo Testamento, bajo la ley, y hoy ya no diezmo. Entonces vamos a centrar un poco a las personas en cuanto a lo que la palabra de Dios dice acerca de esto. Yo quiero empezar una serie acerca de la gracia del dar. Para los que nos visitan por primera vez y justo vienen a la iglesia en este servicio, y yo sé que las billeteras o el dinero es algo álgido, y van a decir, ya ves, yo te dije, yo no quiero estas iglesias evangélicas, lo único que hablan es de plata. Justo te tocó hoy día. Pero como acabo de explicar, estamos 2016, desde el 2011 que predico radicalmente el evangelio, no he tocado nada acerca de finanzas, y antes de eso, en realidad, creo que lo toqué, ¿cómo? 2000, ¿qué tal memoria? Mira, el 2003. Compartí mi serie acerca de las leyes de la cosecha. O sea que para testimonio basta eso, o sea, ¿no? Para los que, ¿no? Entonces, por favor, si has venido por primera vez, ¿quiénes nos visitan por primera vez? Si pueden levantar su mano. Una persona, dos, alguien más, tres personas. ¿Qué tal si le dan un fuerte aplauso? 4 personas. Para ustedes que nos visitan por primera vez, bueno, justo vamos a dar una serie, ¿verdad?, acerca de esto. Esperemos que los pueda bendecir y ayudar, pero nadie en esta congregación le pone un revólver en la 100 a nadie para que dé. Es completamente voluntario. Pero en 2 Corintios, el capítulo 8, el verso 9, habla acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora muchos dicen y arguyen, dicen, bueno, eso se refiere que era rico espiritualmente y se hizo pobre físicamente, o sea, él no tenía nada en realidad. Y eso es una mentira en realidad. El Señor Jesucristo, en su propio nacimiento, discrepan algunas autoridades en cuanto a si fueron sacos, si fueron baúles, si fueron esto. Cuando los reyes magos fueron a adorar a Jesús, ¿no? Llevaron oro, incienso y mirra. El oro, ¿no?, valioso, el incienso y mirra también valioso, y en realidad algunos consideran que, aparte del trabajo de José, los 2 años que estuvo en Egipto le sirvieron todos esos regalos para sostenerse, y no dice que trajeron de sus tesoros, sino algunos dicen que trajeron en sus sacos, en baúles, así que no le dieron pues un poquito de incienso para que prenda, ¿no?, José y María, y huela mejor el establo. ¿Me dejo entender o no? Y un poco de mirra y bueno, el oro, pues para que le sirva. No. Y tampoco nació en un establo porque eran sumamente pobres. No, simplemente nació en un establo porque no hicieron reservaciones.
en el hotel, porque en Belén, como el César había ordenado que se haga un censo de todo el Imperio Romano, todos tenían que volver a sus ciudades natales, y como todos volvieron, pues Belén, que era Belén de Efratá, la más pequeña, no tenía pues un montón de posadas y hoteles, porque ni loco José iba a tocar y pedir hospedaje si no tenía un cobre. Él estaba dispuesto a pagar, pero no había, porque todos se habían tenido que estaba lleno. Entonces, ¿por qué nació un establo? Porque no hizo reservaciones. Entonces, no había pues internet, no había teléfono, no había nada. Se movían al lomo de bestia y no habían reservaciones, entonces no llegó, no había. Entonces ahí nació. Luego, él va creciendo. Y cuando empieza su ministerio, recuerden que uno de los apóstoles era tesorero. ¿Ok? Si tú no tienes un cobre o solamente tienes 2 moneditas, ¿para qué necesitas un tesorero? Además, este tesorero laboraba, ¿no? Entonces robaba de la alforja. Además, ¿cuántos hijos tienes tú? Yo no sé, pero mi esposo y yo tenemos una hija tan solo. Mi esposa, una hija, yo antes teníamos otro presupuesto más porque teníamos 2 perritos que ya han partido, ¿no? Parque y Lulú, ¿no? Más la persona que trabaja en el hogar, y con eso, ese presupuesto de la casa es todo un presupuesto. Ahora ustedes imagínense, pueden tener 4, ser 4 ustedes, o ser 5, o ser más, no sé, ¿no? Algunos han tenido una tribu, ¿no? O sea, 6, 7, 8 hijos, y han mantenido. Pero Jesús andaba con 12 hombres que la gran mayoría de ellos habían sido acostumbrados a un trabajo rudo. Mi mamá una época tenía una bolichera hasta antes que Tantalián arruine la pesca en el gobierno militar. Entonces la bolichera no sirvió de nada porque, bueno, esa es otra historia. Entonces, pero cuando iba a la bolichera, los pescadores, ¿no?, preparaban su comida y un ceviche fresquito ahí nomás, y ellos comen una montaña. No comen un platito, no es pues te sirven como en la mar, algo gourmet, qué sé yo, no. Ellos comen una montaña, ¿no? Entonces era gente de trabajo fuerte. Entonces Jesús mantenía a 12 de estos, y luego tenía otros 70 que iban. Entonces Jesús no era pobre. Dice, no, pero la Biblia dice que él no tenía dónde recostar su cabeza. Dice porque quiso pasar por Samaria y no le quisieron dar posada y los mandó para que busquen alojamiento. Él iba a chancar. Es más, la Biblia dice que mujeres y otras personas sustentaban su ministerio. ¿Me dejo entender o no? Además, cuando llama a los apóstoles, algunos de ellos, al hermano, a Natanael y todo eso, y le dicen, ven, mira síganme y vean dónde vivo, dónde habito. Luego llama a su ciudad, ¿no? De Nazaret, su ciudad natal, es porque ahí vivía, tenía una casa, ahí habitaba. ¿Me dejo entender o no? Entonces quítense su idea. Es más, los soldados en la crucifixión se jugaron la túnica de Jesús, porque era un harapo especial para limpiar los pisos y fregar los platos. No, porque era una túnica de una sola hebra, ¿ok? Y era de lino y era valiosa. Cuando la mujer, esto es una antesala nomás para entrar a lo que quiero compartir. Cuando la mujer que llevó el perfume de alabastro, ¿no?, y que entre ellos Judas se picó y dijo que derroche, esto lo podríamos haber dado a los pobres, porque costaba 300 denarios, ¿ok? Si ustedes sacan 300 denarios a la cifra actual y todo eso, ninguno de tus perfumes tan caros vale eso. Ninguno de estas marcas, ¿no? O sea, yo le he comprado perfume a mi esposa que le gusta y todo eso me ha costado un ojo a la cara, pero nunca una amputación total, como 300 denarios. ¿Me dejo entender o no? Entonces, y Judas no le interesaban los pobres, le interesaba él, el pobre, ¿no? Porque con 300 denarios iba a tener para robar a sus anchas. Entonces la bolsa de Jesús debe haber tenido no 2 monedas, porque si te tiras una queda otra y todo el mundo se da cuenta. Tenía lo suficiente en su ministerio. Jesús no fue pobre. Su ministerio no fue pobre. Quítate esa idea religiosa. Entonces, cuando habla acá de que él siendo rico, no era rico espiritual simplemente, era rico en todo aspecto. Se hizo pobre. ¿Cuándo se hizo pobre? Él se hizo pobre en la cruz.
Porque recuerden que cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó por todas las cosas que nos eran contrarias, por la muerte espiritual, por el pecado, por la enfermedad y por la pobreza, cosas que entraron en este mundo como consecuencia del pecado. Antes de que entrase el pecado en el mundo, Dios le dio al hombre para que disfrutase, lo puso en un huerto, le dio abundancia. Es después de la consecuencia del pecado que le dijo que comería el pan con el sudor de su frente. Hay varios que comen con el sudor del frente, pero Él dijo con el sudor de su frente. Y que la tierra le produciría abrojos y espinos, era consecuencia, pero Cristo a través de su sacrificio revertió todo esto, nos redimió, rescató. Redimir significa rescatar, volver a adquirir. Él nos redimió y pagó con todo esto. Él no solamente en su cuerpo llevó nuestros pecados, Él no solamente en su cuerpo llevó nuestras enfermedades. Muchos estamos ya familiarizados con esto, que por sus llagas hemos sido curados, ¿no? Hemos sido sanados. Hay muchísimos acá que hemos recibido varias sanidades por creer en el sacrificio de Jesús en la cruz, que Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades, y por cuya herida o llaga fuimos curados. Porque en realidad no dice heridas, plural, dice heridas, porque todo Jesús, Él, la película, ¿vieron la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson? Es la película que más se asimila a la realidad de lo que Jesús recibió en su cuerpo. Cuando Él recibió los azotes, cuando Él fue crucificado, Él era toda una llaga, porque el látigo que usaban los romanos para flagelar era conocido como el gato romano, que era hecho de hueso, cuero y metal. En otras palabras, para traer tu mentalidad e imaginación al siglo que estamos ahora, imagínate un ramillete de 9 ramales de alambre de púa. Con eso flagelaba. Entonces, de acuerdo a Eusebio, un historiador, la gente quedaba, después de ser flagelado, porque se prendía, por eso decían gato, porque el gato clava las uñas, al jalar desgarraba la carne, quedaba mucha gente, solamente moría en la crucifixión. Entonces, otro pasaje en Isaías dice que de tal manera fue desfigurado su parecer que no parecía hombre, porque Jesús en la cruz era solamente un cuerpo magullado completamente, por cuya herida fuiste sanado. Él llevó tus dolencias y tus enfermedades para que tú estés sano. ¿Dónde lo hizo? En la cruz. Ahora, si Él llevó nuestro pecado en la cruz, si Él llevó nuestra enfermedad en la cruz, ¿dónde Él se hizo pobre para que tú y yo podamos ser enriquecidos? En la cruz también. Él pagó el precio ahí. Entonces, esto no se refiere a que Él se hizo pobre espiritualmente, porque un pobre espiritualmente no puede sanar a los enfermos. Un pobre espiritualmente necesita un Salvador. Entonces, si el Salvador iba a necesitar un Salvador, ya no es Salvador. ¿Estamos o no? Porque la Biblia dice, bienaventurados pobres de espíritu, ¿no? Porque ellos reconocen que necesitan de Dios. Entonces, Él no se hizo pobre de espíritu, Él se hizo pobre físicamente en la cruz. Y dice acá con un propósito. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es el favor inmerecido, la gracia es el poder de Dios, la habilidad de Dios dada a nosotros para lograr, alcanzar aquello que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos lograr ni alcanzar. Es el poder de Dios a nuestra disposición, es la actitud de Dios hacia nosotros, es la influencia de Dios operando en nuestro corazón. ¿Me siguen? Entonces ya conocéis la gracia de Dios, todo eso que estoy hablando para con vosotros, de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermano, hermana, Dios quiere que tú seas enriquecido. La Escritura no garantiza que tú te vas a volver millonario, ni multimillonario, pero sí vas a ser enriquecido. ¿Qué es ser rico? Tener todo lo suficiente y aún más. Él no quiere que vivas con las justas. Él no quiere que no te alcance. Él quiere que tú seas próspero y bendecido en todo aspecto de tu vida. Es más, uno de los nombres del Antiguo Testamento de Dios era El Shaddai, ¿no?
Más temprano compartí que cuando mi esposa se convirtió y fue a la iglesia, cuando le preguntaron dónde había ido, ella dijo que ella había ido a la reunión en el Shanghái. No, ese fue un chifa. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como cristianos hablamos cristianés, pero la gente en el mundo habla mundanés. Entonces ella fue a la reunión, el Shaddai le sonaba pues a nombres raros, lo más que le pareció, Shanghái, ¿no? Y como al pastor le gustaba el chifa, seguramente se asoció, ¿no? Entonces, el Shanghái, porque la gente no entiende, pero el Shaddai significa el Dios todopoderoso, el Dios más que suficiente, el todo sustentador, el que suple, el que provee, el Dios de toda abundancia. Gloria a Dios, Él no se llama el mezquino, el tacaño, no, Él es el Shaddai, el Dios que es más que suficiente. Él te quiere próspero, Él te quiere bendecido. Y este pasaje nos habla acerca de esto, y hay una gracia acerca del dar. Por eso la enseñanza se llama la gracia del dar. Hay una gracia acerca del dar. Hay una gracia, una habilidad, un poder que Dios nos da para que nosotros podamos dar, para que nosotros podamos ser bendecidos y prosperados. Aleluya. ¿Cómo vamos en el tiempo? O sea, ha sido una introducción larga, ¿no? Wow. Está bien, no importa. Yo soy el pastor, estoy acá todos los domingos. Antes yo solía tratar de dar todo lo que podía para acabar el mensaje, hasta que me di cuenta, me avispé y dije, pero tú eres el pastor, tú vas a estar ahí todo el domingo, ¿por qué torturar a la gente? Además, la concentración de usted es directamente proporcional a lo que sus posaderas aguanten en el asiento. Entonces, cuando yo comienzo a ver que la congregación, yo sé, deja a mi pueblo ir, es el tiempo de parar. No, pero todavía están quietos felizmente. Pero vamos a Deuteronomio, el capítulo 8 en el Antiguo Testamento, hermanos. Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 7 al 18 y vamos a ir parando, ¿no?, por partes. Pero en ese pasaje nosotros vemos que Moisés ha hecho que el pueblo de Israel no pase por el desierto. Ya Moisés está a punto de dejar la posta a Josué. Deuteronomio en realidad es el libro en el cual él vuelve a recalcar y vuelve a hablar, a enfatizar todas las cosas de la ley, la palabra, las promesas, todo lo que Dios ha hablado. Y el que va a tomar la posta es Josué, porque Moisés no va a entrar a la tierra prometida, quedó descalificado por sus propias acciones. Entonces Josué, y él está preparando a la gente para que la gente esté lista para cuando estas cosas ocurran. Y en Deuteronomio, el capítulo 8, el verso 7, el siguiente dice: pero que Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceites y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Recuerden que él está encargando y les está diciendo lo que va a ocurrir. Josué los va a llevar y le dice todas las cosas buenas que van a tener. En Egipto, de donde salieron, era una tierra donde las cosas no eran lo suficiente. Y es más, se le complicaron las cosas cuando Moisés llega y le dice al faraón: deja a mi pueblo ir. Porque le dice, entonces que su Dios los ayude, pues, a ver que hagan la misma cuota de ladrillos, pero sin paja. ¿Recuerdan o no? ¿Vieron los 10 mandamientos alguna vez con Charlton Heston? Entonces, la comienza a producir dificultad. Entonces, ahí eran las cosas, la tierra de lo suficiente, de no lo suficiente, ¿no? Había demandas, pero no había provisión. Tenían que cumplir, pero no había provisión y eran esclavos. En el desierto, cuando van por el desierto, es la zona en la que ellos están y tienen justo lo suficiente. Dios comienza a prosperarlos, a bendecirlos con maná del cielo, ¿no? Y comienzan a comer maná, pero recuerden, podían comer todo lo que quisieran. Por ejemplo, si eran una persona como yo de gran apetito, se bajaban varios manás, ¿no? O de repente no sé, Rocío comía maná y medio, pues de repente nada más.
que se va a alimentar. Pero no podías guardar maná para el día siguiente. Porque Dios quería enseñarles a que confíen en Él y en su provisión que Él les iba a dar. Mañana iba a haber nuevamente maná. Si lo guardaban, para aquellos que lo guardaban, ¿no? Se echaba a perder. Entonces, era la tierra de lo suficiente, ¿no? Egipto fue no lo suficiente, acá era justo lo suficiente. Más adelante se quejaron de solamente maná y Dios hizo que un viento soplara y vinieron codornices y comenzaron a comer pan con pollo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, y les proveyó agua de la roca y qué sé yo, tenían lo suficiente. Pero Dios estaba diciendo acá que los iba a llevar a una tierra de abundancia, a una tierra que fluye leche y miel, y todo eso es figurativo, pues, ¿no? De que era una tierra de abundancia y que Él quería lo mejor para ellos, una tierra ya no de no lo suficiente o una tierra de justo lo suficiente, sino quería que entraran a una tierra en que es más que suficiente y que les iba a proveer todas estas cosas. La tragedia, hermanos, es que ahora en el nuevo pacto en el que nosotros estamos, porque es el antiguo pacto, en el que Dios te dice que conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y que Él quiere que nosotros seamos enriquecidos, hay muchos cristianos que siguen viviendo con las justas. O peor, con no lo suficiente. Cuando Dios quiere tu bendición, Dios quiere que tú vivas en abundancia, Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Puedo oír un fuerte amén? Recuerden que la maldición de la ley de la cual nos redimió Cristo era pecado, o sea, muerte espiritual, pecado, enfermedad y pobreza. La pobreza no es una bendición. La pobreza no es algo con lo cual Dios quiere enseñarte. Hermanos, yo sé que a través de la experiencia, la gente dice que la experiencia es el mejor maestro. Yo no diría que es el mejor maestro, yo diría que definitivamente es un maestro, pero el mejor maestro es el Espíritu Santo. Es que tú escuches a Dios a través de su palabra, lo que Él habla a tu corazón, y le hagas caso y puedas evitarte el tener que pasar por sufrimientos, por necesidades o por cosas que Él no quiere que tú atravieses, que tú pases. Que tú le puedas creer a Él, que tú puedas confiar en Él. Entonces, Él muestra acá en estos pasajes acerca de estas cosas. Y dice en el verso 11 y siguiente: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comáis y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, y se afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Cualquier prueba o dificultad que pueda venir en nuestra vida, a la postre Dios le va a dar la vuelta y Dios se va a encargar de que sea algo bueno para nosotros, que podemos confiar en Él. A través de la obra de Cristo Jesús, tú y yo podemos confiar en su amor por nosotros. Él te ama, tú eres importante, eres tan valioso, importante para Él, que Él descendió del cielo, tomó forma de hombre, se vistió como nosotros, como hombre, y se sacrificó por nosotros, para que tú puedas vivir una vida plena, abundante y bendecida. Aleluya. Entonces dice acá: para la postre hacerte bien, y digas, en versos 17 y 18, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Él quiere que nosotros conozcamos y sepamos que Él nos quiere bendecidos, que todos nosotros hemos venido a estar en Él para que disfrutemos de aquello que Él ha provisto en Cristo Jesús. Debemos llegar a entender que Dios nos quiere bendecidos, quiere que seamos de bendición acá en la tierra, ya lo vamos a ver más adelante. Pero cuando habla con Abraham dice que te engrandeceré y serás bendición, te bendeciré y serás bendición. Dios quiere que tú seas
seas bendición para alguien más. Pero si tú estás pasando necesidad, si tú estás con las justas, si tú no estás disfrutando de todo aquello que Dios tiene para ti y la abundancia que Él te ha provisto en Cristo Jesús, tú no vas a poder dar lo que no tienes. Tú no vas a poder bendecir a otra persona más. Y Dios te quiere bendecido. Algunas personas son un poco egoístas y dicen, ¿no? Como Tomás, ¿no? Bendíceme a mí nomás, ¿no? Y dice, Señor, dame solamente esto. Yo no necesito más, ya mis hijos estudiaron, ya han hecho su vida. Dame tan solo para comer y para vestir. Y piensan que con eso están siendo humildes. No, no está siendo humilde. Está siendo un tremendo egoísta. ¿Por qué? Porque si Dios quiere darte más y tienes capacidad para administrar más y poder disfrutar de todo aquello que Dios te ha provisto y quiere darte, tú puedes ser de bendición a alguien más. ¿Estamos o no? En realidad, en el mundo actual, si la gente no fuese egoísta, ¿ok? Y si administrasen los recursos, y no por nada de eso estoy diciendo que soy socialista, comunista, completamente distante, ¿no? O sea, el comunismo, el socialismo es un ideal muy bonito, todo, ¿no? Pero solamente funciona hasta que se gastan el dinero de los otros, ¿no? Porque el de ellos no toca, ¿no? O sea, es el de los otros. Y arruinan la economía. Solamente basta ver la historia, donde ha habido regímenes como ese arruinado en la economía. Entonces yo no estoy hablando de esto, pero hablo del egoísmo. Y por eso la esperanza de este mundo es la iglesia de Jesucristo. Y Dios quiere confiar riquezas en tus manos, en la iglesia de Jesucristo, porque entonces vamos a poder bendecir a más personas, ayudar a más personas. ¿Pueden decir un fuerte amén? Entonces, Dios quiere esto para nosotros. Él quiere que seamos bendecidos para hacer bendición, para alcanzar a las naciones. Y habla acá en el verso 8, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Dice, acuérdate. Esa palabra, acuérdate, es una palabra de pacto, porque Él está haciendo que se acuerden del pacto. En el nuevo pacto, el Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla de la Santa Cena, en 1 Corintios 11, el verso 24, 25, habla de que hagamos estas cosas en memoria de mí, en memoria de lo que Él ha hecho, recordando el pacto en el que estamos, en que Él pagó por nuestras dolencias, Él pagó por nuestros pecados, Él pagó por nuestra pobreza para que tú y yo podamos ser enriquecidos y bendecidos. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a soportar un poco más de riqueza y bendición? O sea, con estas enseñanzas, discúlpenme si agravo su vida con prosperidad y bendición. Amén. Porque al tener más finanzas, porque es mejor administrar la abundancia que tener que administrar la escasez. ¿Estamos o no? Recuerdo con mi esposa hace años atrás, cuando algunos de los que están acá presentes eran chiquillos, jóvenes, qué sé yo, ¿no? No se acordarán, pero en la época del 90, cuando vino el Fuji Shock, ¿no? Uno al principio del shock, uno iba a las tiendas a ver los precios, ¿no? Y uno salía asombrado, estaba en shock. Nosotros fuimos al supermercado, ¿no? Y mi esposo y yo veímos cuánto costaba una lata de atún, una lata de leche, la gasolina, todo eso era impactante, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos a ver y comenzamos a hacer listas, ¿no? De que, bueno, esto ya no compraremos, esto ya no compraremos. Y Dios me interrumpió en lo que yo estaba hablando, ¿no? Entonces Dios me interrumpió dentro de mí. Sentí que Él me hablaba y me dijo, sigue hablando así, porque yo le dije, bueno, ya no comeremos esto, ya no comeremos esto. Y Él dentro de mí me dijo, sigue hablando así, te garantizo que no vas a comer eso. Fue una jalada, porque muerte y vida hay en el poder de la lengua. Tú tienes dos opciones: creer en lo negativo o creer en lo positivo de Dios, que a pesar de la crisis que tú puedas estar viviendo, Él es capaz de sacarte adelante. Él es capaz de suplir para tu necesidad. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No conforme a tu necesidad, no conforme a la situación del país, conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Entonces, Él
se va a encargar. Y bueno, cambiamos, ¿no? Y por supuesto, como ustedes habrán dado testimonio, yo cuando fui llamado al ministerio y quise ir a estudiar a un instituto bíblico, mi papá me cuadró, ¿no? Y me dijo una serie de cosas y qué sé yo. Y finalmente, bueno, al despedirse de mí me dijo, quiero que sepas, no te voy a apoyar en nada, no te voy a dar nada, y si te mueres de hambre, ya es tu asunto. Ni me llames, ni me escribas, ni nada, pues no te voy a dar nada. Entonces yo empecé a engordar por testimonio, pues. Para mostrar que Dios es capaz de suplirte. Porque yo le dije, mira papá, si Él me ha llamado a predicar, no me puedo morir pues por falta de comida esto de alguna semana, 2 semanas. Él me proveerá, no te preocupes. Y ven, por eso yo siempre decía que yo era gordo por testimonio, pues, ¿no? Entonces, ahora por testimonio y por salud también estoy bajando. Pero el hecho es, hermanos, que Dios va a ver. La Biblia dice en el Salmo 37, creo que no me equivoco, verso 25, no me acuerdo bien. No, hagan su tarea, pues búsquenlo, ¿no? ¿Es el 37 o el 34? No, creo que es el 37, dice, o el 35 creo que. Está entre esos 3, te los aseguro. Dice, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Tú y yo, hermanos, estamos en pacto con Dios. El pueblo de Israel, porque estuvo en pacto con Dios, Dios se encargó de prosperarlo y bendecirlo. Mientras ellos cumplieron con el pacto, ahora tú y yo estamos en el nuevo pacto, estamos en la gracia de Dios. El que ha cumplido el pacto es Jesucristo. Es gracias a Él que todo ha sido hecho. No se requiere de tu propia obediencia o de tu propio desempeño, o tu propia performance, o cuán justo, cuán recto eres tú. Tú ahora eres justo, tú ahora eres recto porque has recibido del don de la justicia gracias a Él. No es por tu desempeño, pero sí por el desempeño que Él realizó en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Es todo gracias a Él. Este pacto no depende de tu obediencia personal, dependió de lo que Él ya obedeció en forma personal. Aleluya. Pero tú y yo nos beneficiamos de todo esto. Y el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. La Biblia dice en Hebreos el capítulo 8, el verso 6, que Él es el mediador de un mejor pacto, porque está establecido sobre mejores promesas. Entonces, en este nuevo pacto, que es mejor que el antiguo, si el pueblo de Israel fue prosperado, fue bendecido, porque estaban en pacto con Él, ¿cuánto más nosotros? Aleluya. ¿Cuánto más nosotros vamos a disfrutar de sus bendiciones y de todo lo que Dios tiene para ti? Él nos ha llamado a que vivamos en este pacto y Él quiere confirmar ese pacto de bendición a las naciones, a bendecir a las naciones. En el verso 14 al 16 dice, se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto en casa de servidumbre. Dice, para la postre hacerte bien. Siempre Dios, a pesar de cualquier dificultad o problema que pueda venir a nuestra vida, Él va a encargarse de que a la postre nos vaya bien. ¿Puedo oír un fuerte amén? Él se va a encargar. El verso 17 y 18 dice, no digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto como juró a tus padres en aquel día. Acuérdate, es una expresión de pacto. Él nos está diciendo que debemos recordar que Él nos da el poder para hacer las riquezas. Ahora, ese poder para hacer las riquezas no es habilidad simplemente. Es más que habilidad. ¿Ok? Porque de repente tú no tienes una habilidad como otros para hacer negocios, una habilidad como otros para hacer tal o cual cosa, pero Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da una unción, Él te da una gracia especial para que tú puedas ser enriquecido. Él te va a guiar, Él te va a dirigir, Él te va a enseñar, Él te va a mostrar. Algunas personas en inglés dicen, están tan pobres que no pueden ni pay attention, ¿no? O sea, están tan quebrados, tan pobres que no pueden ni prestar atención, ¿no? O sea, pues no tienen para prestar, ¿no? En inglés es pay, no pueden pagar por atención. Entonces, pero eso no importa. Dios es capaz
de hacer que tú puedas ser prosperado y bendecido gracias a la obra de Jesucristo. Él está diciendo que recordemos, Él te va a dar una unción, una habilidad que no es natural, te va a dar un empoderamiento sobrenatural, un revestimiento de parte de Él para que tú puedas ser prosperado y bendecido, para que Él pueda establecer su pacto que juró a tus padres, como en este día. Ahora no está hablando de tus padres. Padre se llamaba César. Madre Rebeca, él no le juró nada a Rebeca ni a César. Está hablando en el contexto, tú tienes que leer en el contexto, está hablando del pueblo de Israel ahí. ¿Estamos o no? ¿De qué padres está hablando? En Deuteronomio, el capítulo 9, el verso 5 dice: no por su justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Él iba a cumplir el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora déjenme decirles algo, hermanos. El pacto que Dios estableció con Abraham no terminó. Se extendió y se cumplió en Cristo Jesús. La ley o el pacto mosaico vino mucho después que el de Abraham. Y Él estableció este pacto en que iba a bendecir y prosperar. Te haré una gran nación, te engrandeceré, te bendeciré y serás bendición. Lo hizo con Abraham. No con Moisés, no con la ley, no con el pacto mosaico, lo hizo con Abraham. Y ese pacto se iba a cumplir en la persona de Jesucristo. Porque en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y hablando de su simiente, se refería a Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, Él quiere todo esto. ¿Cuántos quieren recibir más? Próximo domingo, a la misma hora, en el mismo local. Aleluya. Él quiere que tú seas próspero. Él no quiere que pases necesidad. Ya Cristo Jesús pagó por todo esto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias por el deseo tuyo de que seamos bendecidos, seamos prosperados, seamos enriquecidos en todo. Te doy gracias, Señor, por hacer de esta congregación una congregación de gente enriquecida, echando mano, disfrutando de aquello que tú ya has provisto para nosotros en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, todos dicen. Ahora, hay personas que nos visitan por primera vez, tal vez ya son creyentes, tal vez aún no han tenido un encuentro personal con Cristo. Para ellos específicamente me dirijo. No hablamos de una religión, no hablamos de religión, hablamos de una relación personal con Jesucristo. No te estoy hablando de dónde vas a pasar la eternidad cuando te mueras, porque ninguno de ustedes tiene planeado morirse ahorita, ¿no es cierto? Pero sí te estoy hablando de qué clase de vida tendrás tú aquí ahora en la tierra. Él vino para que tengas vida y vida en abundancia. Él quiere que tú tengas una relación personal con Él porque tú eres importante para Él. Él quiere obrar en toda área de tu vida, de su vida. Él quiere obrar y ser cercano para ti. La vida eterna no consiste en pasar un examen de ingreso al cielo donde viene un ángel empujando una gran balanza en la que ponen todas tus obras malas y la balanza inmediatamente se inclina. Y luego viene un ángel con una bandejita así chiquita. No, tus obras malas las traen en estas cosas de construcción, ¿cómo se llama? Carretilla. El ángel ahí tiemblan los muslos y cargan todo en la balanza. Y la balanza inmediatamente. Y luego traen tus buenas obras. Viene un ángel con una bandejita así chiquita nomás, ¿no? Y la pone. Entonces tú estás así, que tus rodillas chocan una con otra. Y finalmente se voltea el ángel o San Pedro y dice: ¡no! Al fuego eterno, al infierno. Erno. Y la gente piensa eso. No, la vida eterna, Juan 17:3 dice: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Él quiere tener una relación personal contigo. No hablamos de religión porque no somos una religión. Algunos dicen: sí, pero yo soy católico, apostólico romano. Bien por ti. Pero yo quiero seguir yendo a mi misa. Anda, pero también ven acá. No hay ningún problema. Crece en el Señor. ¿Estamos o no? Entonces, para los que han venido por primera vez, que tal vez, digo, no los conozco, son creyentes o tal vez no, yo quiero hacer una oración en general. No te voy a hacer levantar la mano,
no va a hacer que pases acá al frente, nada. Ahí donde tú estás. Una oración en general que toda la congregación va a acompañarte. Si tú deseas hacerla, únete en esta oración. Porque la Biblia dice que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, ser declarado justo delante de Dios, no por tus buenas obras, sino por lo que Él ya hizo por ti. Pero con la boca se confiesa para salvación. Y el verso 13 dice que todo el que invocare, clamar el nombre de Jesús, será salvo. Así que no vean a un lado, a otro lado, hagan esta oración todos juntos conmigo. Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Te doy gracias porque de acuerdo a tu palabra, yo ahora tengo vida eterna porque te tengo a ti. Gracias, Señor. Amén.